Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. El Niño, según el IDEAM, es un fenómeno natural de variabilidad climática que se da en el Océano Pacífico tropical y sus efectos se asocian a la disminución de lluvias y al aumento en las temperaturas del aire. Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo, un espacio educativo e informativo para conocer mejor el agro. Debido al fenómeno del Niño que estamos atravesando, nuestras fuentes hídricas se están secando. ¿Qué alternativas implementar para conservar las cuencas hidrográficas y también mitigar el calor en nuestras oficinas y hogares? Las plantas hacen parte de la solución, ya que nos brindan alegría, vida y bienestar. Para usted, señor agricultor, ganadero, estudiante, ama de casa y televidente que le gustan los jardines o necesita conservar alguna fuente de agua en su parcela, está dirigido este especial. Así que los invito a estar muy atentos y de la mano de nuestro invitado Diego Alzate, aprendamos más de las matas y de los beneficios que nos dan en nuestro día a día. Veamos. Julia Andrea, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Capiro Vivero. Como usted lo menciona, las plantas son vida, alegría, bienestar. De las plantas podemos extraer alimentos, podemos traer agua, nos ayudan a conservar los recursos hídricos. Entonces es por eso que hoy aquí en Capiro Vivero les vamos a enseñar qué plantas podemos utilizar para conservar nuestros recursos hídricos y qué plantas podemos utilizar en nuestros jardines para brindar un mejor mañana a nuestros hijos y ayudar al tema ambiental que en este momento está siendo tan afectado y que estamos aprendiendo a valorar con el tema de la sequía que se nos presenta. Sí, dentro de las especies que tenemos también para conservación y protección de fuentes hídricas, señores agricultores y ganaderos, tenemos el amarrabollo. Es una especie que es conocida por su hermosa floración. Funciona muy bien también en puntos donde tengamos fuentes de agua para protegerlas y nos ayuda a conservar la humedad del ambiente, a brindar un buen sombrío y sobre todo a embellecer nuestros paisajes por cada una floración muy atractiva de color morado. Ahora vamos a conocer otras especies más que podrían ser una muy buena alternativa para seleccionar en el momento que ustedes tengan que proteger sus cuencas y quieran proteger sus fuentes de agua. Aquí podemos apreciar la guadua, pues, que no es desconocida para la gran mayoría de los televidentes. Es una planta que presenta grandes bondades para la conservación y protección de fuentes hídricas. No solo por el tema que aporta sombrío, sino porque dentro de sus cavidades o dentro de sus tallos almacena gran cantidad de agua y la conserva por un periodo de tiempo. Entonces, por eso es que generalmente cuando se habla del corte del aguado y del aguado cuando se va a beneficiar para las diferentes labores de la finca, se debe realizar en época de menguante, ya que en esta época es cuando la mayor cantidad de fluidos está en la parte del suelo, o sea, se libera hacia el suelo toda esta agua. Bueno, para la siembra del aguado es indispensable tener en cuenta, primero que todo, la ubicación de la planta. Es una planta que no la podemos tener ni muy cercana a edificaciones, ni cercana a caminos, porque es una planta que tiende a expandirse mucho y adicional a eso tiene un sistema radicular muy fuerte, entonces edificaciones o cosas de estas no las puede afectar en su parte estructural. Cerca a caminos porque ella tiende a abrirse, entonces va a ir invadiendo la zona de los caminos. Es muy importante tener en cuenta al momento de la siembra que el sitio donde se va a establecer la planta tenga un buen contenido de humedad, o sea, que tenga un reservorio, pues, o que sea un sitio húmedo o lo que generalmente llamamos de pronto un poquito fangoso, ella le puede resistir bien en estas zonas. La materia orgánica es indispensable para un correcto desarrollo de esta planta, sea gallinaza, una equinaza desde que esté muy bien compostada o todas las otras materias orgánicas, pero lo importante es que tengamos en cuenta que debe tener un proceso de compostaje adecuado. Y de la guadua pasamos al tradicional yarumo, muy autóctono y muy conocido en nuestra zona.
en este momento lo podemos apreciar de un color verde, pero que con el paso del tiempo él va a ir cambiando su pigmentación a un blanco o dorado, por decirlo así. Es muy importante tener en cuenta al momento de la siembra de este yarumo, como podemos apreciar, es una bolsa de gran tamaño. Entonces lo importante es de igual forma abrir un hueco que supere esta bolsa y nos dé la posibilidad de mejorarle el área de absorción de nutrientes a la raíz de este árbol. Es muy importante tanto en el yarumo como en la gran mayoría de las especies nativas tener en cuenta que al momento de la siembra no debemos adicionar cal, sobre todo en estas zonas de Antioquia, pues, porque generalmente nuestros suelos son ácidos y estos árboles nativos necesitan o están ya tolerando esta acidez, y si les cambiamos la composición de esos suelos, esto no les va a generar problemas. Ellos ya están adaptados a estos temas de acidez. Gracias por continuar con nosotros. Las altas temperaturas que estamos atravesando nos exigen un uso eficiente de los recursos hídricos, aplicando la conciencia ambiental y nuestra responsabilidad con la tierra. ¿Cómo podemos conservar nuestras fuentes hídricas? La reforestación es una alternativa. Ahora bien, ¿cuáles son los árboles adecuados para proteger las cuencas? Recordemos los 3 factores que influyen. Primero, el uso de especies nativas. Segundo, conservar el equilibrio. Y tercero, que la planta tenga adaptabilidad al medio en el que será plantada. Continuemos con nuestro especial. Diego, adelante. Sí, Julia Andrea, como usted pues lo dice, estamos atravesando por una época de verano, una sequía pues que ya está rompiendo con todos los paradigmas tradicionales pues y todo lo que teníamos en cuanto a temas climáticos. Es importante que ya cada vez tomemos más conciencia de la importancia del tema ambiental y que hay especies que tenemos cada vez ir fomentando más, ir incrementando las áreas sembradas, como lo sería el tema de la guadua, del aliso, del quebrabarrigo. Son especies que son las principales o por lo menos las más comunes para el tema de conservación de agua en los sitios donde se aflora dicho recurso natural. Es muy importante que cada uno de nosotros tenga presente que si en nuestras fincas, en nuestros hogares, en nuestras urbanizaciones, en nuestras parcelaciones tenemos un nacimiento de agua, una quebrada, un afluente, tengamos en cuenta que esto hay que protegerlo, que hay que cuidarlo, que hay que reforestarlo, hay que hacer una serie de prácticas para conservar estas áreas. No es difícil, es cuestión de que todos pongamos de nuestra parte para realizar estas labores. Aquí podemos apreciar el tulipán africano o miona. Es un árbol pues que nos ayuda, aporta bastante en el tema ornamental o paisajístico, pero también es indiscutible que ha sido, pues ya lleva un tiempo en nuestra área y se puede considerar como un nativo. Aquí podemos apreciar entonces el helecho sarro. Es una especie muy propia de las zonas de humedal y de cuenca. Esta especie nos aporta muchísimo sombrío y ayuda a regular mucho la tasa de evapotranspiración. Entonces su principal función sería evitar que el agua presente en el ambiente se vaya perdiendo y se libere hacia la atmósfera. Esa sería una de sus principales funciones. Bueno, y para el centro del país, hoy podemos tener, como estamos hablando, de especies nativas, podemos tener la escalonia péndula. Esta es una planta que libera un olor, una fragancia dulce. Adicional a esta fragancia dulce, nos puede ayudar en el tema de conservación de humedad pues, y de zonas de protección, aportándonos un gran sombrío y haciendo un buen dinamismo con las demás especies que se van desarrollando en el entorno en el que ella se encuentra, atrayendo polinizadores y generando muchos ambientes propicios para esto. Aquí podemos apreciar el guayacán de Manizales. Es un árbol de porte alto, porte elevado, abre muy buena copa y nos da muy buena sombra, lo que nos ayuda a conservar un ambiente fresco y a darle una cobertura a las plantas de sotobosque. Esta planta, como su nombre lo dice, es muy propia y muy comúnmente vista en la zona de Manizales y de clima cafetero. Sin embargo, se comporta muy bien en otras zonas.
Amigos agricultores y ganaderos, en este momento estamos con una especie que puede ser muy familiar para ustedes, como lo es el tema del siete cueros. Es una especie que se ve comúnmente cercana a fuentes hídricas o a quebradas o a cañadas, en sitios donde todavía no se ha presentado mucha intervención pues, en la zona de los bosques. Esta es una especie que nos ayuda mucho a proteger el agua y que tiene una larga duración en el tiempo, es muy longeva. Entonces, amigos del campo, o sea, es una especie que para los beneficios que nos brinda y para el tiempo que puede permanecer en nuestros ecosistemas, resulta muy económica y nos puede ayudar a proteger y a conservar el tema del agua, el cual es nuestra problemática actual con la sequía que se nos viene presentando. Aquí tenemos entonces el chocho alcaparro, es una especie que es muy común también en nuestros bosques, da una floración amarilla y nos ayuda mucho para conservar las zonas de humedal y pues nos aporta bastante al ecosistema, debido a que es una especie que nos brinda un buen sombrío para proteger las zonas húmedas y evitar que el agua se nos vaya evaporando y se nos vaya perdiendo dentro de los lotes. Por último, podemos apreciar la palma de cera, la cual es una planta insignia en nuestro país y por el desconocimiento y las prácticas tradicionales en nuestra zona la hemos llevado a un punto casi que a un umbral de extinción, por decirlo así. Esta es una planta que es común en las zonas principalmente cafeteras, pero que en todos nuestros bosques cada vez ya es más común encontrar gente que la quiere tener, la quiere conservar y la quiere proteger. Es importante, ya que hemos estado hablando de qué plantas podemos trabajar y sembrar cercano a las fuentes de agua, también tener en cuenta qué plantas no debemos sembrar cercano a las fuentes de agua o que debamos de manejar unas distancias prudentes para realizar la siembra de estas. Regresamos. Hoy estamos aprendiendo cómo encontrar solución y mitigar los efectos de las altas temperaturas que atravesamos y afectan cultivos y animales. La reforestación es una alternativa, como ya vimos, pero ¿qué árboles no se pueden sembrar alrededor de las cuencas? Algunos expertos afirman que el eucalipto no es adecuado. ¿Por qué no? Y si a usted, señor televidente, le gusta hacer paisajismo con plantas ornamentales, ¿sabe cuáles son las indicadas para esta labor? Diego, ayúdenos un poco con la respuesta. Así es, Julia Andrea. Como lo habíamos mencionado anteriormente, hay algunas plantas algunos árboles que no se deben sembrar cerca a las fuentes de agua. En cuanto a qué especies sembrar o no sembrar cerca a la cuenca, hay muchas especies. Con respecto al eucalipto, es una especie que tiene gran porte, alcanza unas altitudes increíbles. Entonces hay teorías que dicen que puede llegar a... Es una especie que por la alta envergadura que tiene que liberar unas raíces muy profundas y muy fuertes. Entonces hay teorías que dicen que estas raíces tan altas y tan profundas y tan fuertes generan grandes cárcavas o huecos profundos que, valga la redundancia, profundizan esa agua y no la sacan del ciclo hidrológico, lo que nos genera entonces que esa agua se nos va a profundizar y se nos va a enterrar y no va a volver nuevamente a retornar al ciclo hidrológico. Los pinos tienen el mismo problema que el eucalipto y adicional a esto producen unas sustancias que se llaman taninos. Estos taninos evitan que las demás plantas o especies, llámense rastreras, pastos, lo que sea, crezcan en estas zonas donde se encuentran los pinos. Entonces es un problema, ya que no nos deja desarrollar ningún otro tipo de especie y uno dentro de los ecosistemas siempre busca diversidad. Ahora vamos a pasar a hablar de los jardines ornamentales y de cómo estos ayudan a generar una conciencia ambiental y unos beneficios para el medio ambiente. Bueno, cuando vamos a realizar un trabajo de paisajismo o vamos a ambientar alguna vivienda, algún proyecto,
hay factores que son indispensables a tener en cuenta en el momento de seleccionar las especies. ¿Cuáles serían? Primero, la cantidad de luz que va a quedar recibiendo la zona donde se va a realizar la siembra. Segundo, la visibilidad que queremos tener. Tercero, el concepto que pueda tener en mente el arquitecto. Y así como estos, muchos otros conceptos que se los va definiendo a uno la medida que van avanzando las construcciones y los proyectos. En este momento podemos apreciar el guayabo Jauticaba. Es un guayabo de origen brasilero. Tiene una particularidad y es que la fructificación la da adherida al tallo. Es una fructificación de un color morado fuerte, morado oscuro, lo que hace que resalte muchísimo y se vea muy llamativo. Ya aquí podríamos estar hablando de unos pándanos. Es una especie que es muy poco común, es muy llamativa y si podemos apreciar tiene una particularidad y es que en la parte en la que se unen las hojas al tallo se forma una espiral muy perfecta. Aquí podemos apreciar otra planta que también es muy trabajada en los jardines pues, de diversos proyectos. Es el tema del magnolio. Es un árbol de porte medio con una floración blanca muy atractiva. Esta planta es de un sistema radicular muy noble, no nos va a presentar problemas de levantar edificaciones o cosas de estas. Entonces es una plantica que se puede ubicar en sitios muy específicos y muy estratégicos de las casas o de los proyectos. Los cactus constituyen una de las más famosas familias de plantas en el mundo y una de las más populares en general. Se clasifican en 200 géneros aproximadamente, que incluyen unas 2.500 especies de plantas que se han adaptado a los más áridos climas del planeta. Algunos expertos le atribuyen propiedades de equilibrio energético y la recomiendan para evitar las emisiones de algunos dispositivos electrónicos. Pero a la hora de comprar, ¿cómo distinguir un cactus de una suculenta, ya que son de la misma familia? Diego, siga usted con la respuesta. Pues sí, Julia Andrea, así como usted lo menciona, los cactus son indispensables para el equilibrio energético. Hay que tener presente a la hora de seleccionar o de comprar un cactus, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Es por eso que la asesoría es indispensable y ese es principalmente nuestro principal objetivo. Actualmente los cactus tienen un gran mercado y al igual que es el caso de las suculentas, es común que confundamos estas dos variedades y que no nos percaten de que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, como lo pueden ver, aquí hay dos variedades totalmente distintas. Este sería un cactus injerto, que mucha gente piensa que esta es una floración de este cactus, pero realmente no, son dos variedades de cactus totalmente diferentes. Lo que pasa es que conviven. Aquí podemos apreciar una suculenta. Esta es una variedad clásica o típica de las suculentas. Son plantas que almacenan agua en sus hojas y en su follaje. Los cactus los utilizamos más en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, cerca al computador, en la oficina, todo el cuento, mientras que las suculentas se trabajan más en eventos. Aquí llegamos a una parte muy importante del programa, plantas de interior. Todos en nuestros hogares, sea una, sea dos, sea tres, conservamos aunque sea una planta. Entonces ahora en un mundo en el que todo es cada vez más rápido y disponemos menos tiempo para permanecer en nuestras casas, es muy importante tener en cuenta qué plantas nos pueden funcionar y qué plantas se nos adaptan a nuestras necesidades. En este momento podemos apreciar entonces el helecho lomaria. Esta es una variedad de helecho sarro, pero enano. Es una planta que se nos adapta muy bien a ambientes con poca luz, decir de interior, y tiene unos requerimientos hídricos de agua de 2 a 3 veces por semana. En este otro lado podemos apreciar entonces las bromelias. Esta es una planta que también se nos adapta muy bien a sitios con poca luminosidad y los requerimientos de agua son un poquito menores. Lo importante de la bromelia no es
saturarla de humedad en el piso, sino brindarle el agua en la parte apical o en la copa. Esta planta requiere de un recambio de agua en la parte de la copa 2 veces por semana. Aquí tenemos la Aralia elegantísima, es una planta también muy indicada para interior, nos aguanta ambientes un poquito más oscuros y con menos aire que muchas otras plantas. Esta planta es muy indicada también para personas que disponen de poco tiempo, ya que requiere de humedad solamente cada 15 días, cada semana y media más o menos, 2 semanas. Y es una planta muy bonita que ambienta muy bien en zonas de salas, cosas de estas, quedaría muy bien. La palma areca es otra planta también muy tradicional en las casas de nuestras familias. Yo creo que todos tenemos recuerdos de estas plantas. Es una planta de muy fácil mantenimiento también, solamente requiere de humedad 1 vez por semana. La fertilización tanto en la palma areca como en la Aralia elegantísima se debe realizar solamente cada mes y medio. Con un productico preferiblemente compuesto. ¿Compuesto qué quiere decir? Que tengan nitrógeno, fósforo y potasio, y ojalá unos elementos menores, pero no todos los productos que hay en el mercado los traen. Aquí podemos apreciar la Aralia amarilla. Como podemos apreciar el trabajo del compañero, es una planta que no demanda mucho tiempo para su mantenimiento y es muy simple. Lo que él está realizando en este momento es lo que llamamos el maquillaje. Es retirar todas las partes feas de la planta o partes que ya son de follajes que ha ido madurando y que ha ido secando, y dejando la planta en una condición estética mucho mejor. Este proceso se debe realizar en promedio cada 2, cada 3 meses, al igual que la fertilización. Es una planta que tiene un requerimiento de humedad muy bajito. Es una planta que hay que hidratarla simplemente 1 vez a la semana. Entonces, como podemos ver, es una planta que para nuestros apartamentos, nuestras casas, es de muy fácil mantenimiento y nos va a ser muy útil. Y así vamos llegando entonces al final de nuestro recorrido por Capiro Vivero. Recuerden que vimos plantas ornamentales, vimos plantas nativas, vimos plantas de interior, vimos cactus, vimos aloes. Son muchas las variedades que pudimos apreciar. Es muy importante que recuerden a la hora de visitar un vivero tener en cuenta que la asesoría es primordial. Si no tenemos una buena asesoría, podemos llevar plantas para nuestras casas, nuestros hogares, nuestras fincas, que vayan condenadas a un final sin retorno. Y así hemos despejado ya muchas dudas de cuáles plantas nos funcionan bien en interior, cuáles en exterior. Recuerden, las plantas son vidas. Siga usted, Julia Andrea, muchas gracias. Gracias, Diego, por este recorrido en el cual le presentamos a todos nuestros televidentes, estudiantes, amas de casa e interesados en cómo conservar las cuencas hidrográficas, de qué forma lo podemos hacer con las mismas alternativas que la naturaleza nos brinda, las plantas, que son vida, color y alegría. Después de este recorrido hemos llegado al final de Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo ha llegado. A todos ustedes, señores televidentes, gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.